¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Ya estamos aquí conectados en este martes 9 de septiembre. Ya son más de las 9 de la noche con un cambio de horario, ¿verdad? Estamos acostumbrándonos a este nuevo cambio. Pero ya están nuestros hermanos conectados, listos para estudiar la palabra del Señor. Así que agradecemos por esta oportunidad. Vamos a orar, nos vamos a presentar delante del Señor para conocer un poco más de su palabra en este panorama bíblico. Nuestro hermano Samuel, como ya es de costumbre, nos va a dirigir en esta oración inicial. Hermano Samuel, que Dios le bendiga. Amén. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, en esta noche reunidos acá nuevamente con todos nuestros hermanos acá, también nuestros hermanos de Rengo aquí reunidos. Gracias por eso, Señor. Bendice a cada uno, hermano, bendice al pastor, dale sabiduría, entendimiento, que estemos atentos a la enseñanza de cada hermano acá. Bendice a cada uno, Señor. Y en esta noche vamos a pedir en forma especial, Padre amado, la vecina, señor Daniela, que ha salido de la operación, ha tenido algunas complicaciones. Te pido, Padre, que ores en ella, Señor, para que pueda tener sanidad, se recupere pronto, Señor, y así también pueda ella acercarse a ti, Padre, que es lo principal, y glorificar tu nombre en todo esto, Señor. Sabemos que tú estás al control de todo, Padre, y sabemos que tú puedes hacer la obra en ella, Padre. Ayúdala, Padre, y te pedimos, Padre, en forma especial por ella. Gracias, Padre. En esta noche pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias, Señor, por esta clase y también porque podemos presentar nuestras peticiones delante de Él. Vamos entonces a continuar en esta clase número 8. Nos corresponde ya pasar a esta carta del apóstol Pablo y me refiero a Primera de Corintios. Cuando hablamos de primera, estamos hablando de la primera carta o epístola, en este caso a los Corintios, de parte del apóstol Pablo. Vamos a adentrarnos un poquito en esta enseñanza de hoy en el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Vamos a hablar entonces del título, pongan ahí, Primera Corintios, título, y vamos a hablar un poco por qué se llama así esta carta. El nombre de la carta va relacionado directamente a la ubicación donde estaba la iglesia, esta congregación cristiana, que es justamente en la ciudad de, no Corintios, sino que se llama Corinto, ¿ok? Entonces la ciudad se llama Corinto y los que viven en ese lugar son los corintios, ¿ok? Para que podamos entender un poquito más de eso. Entonces el nombre de esta carta, de esta epístola, va directamente relacionada a la ciudad, ¿ok? Las cartas o las epístolas de Pablo, con excepción de las que fueron dirigidas, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, a Filemón, esas cartas llevaban el nombre del destinatario, ¿verdad? Timoteo, Tito y Filemón, pero estas otras cartas que tenemos, que son parte de la literatura, de las epístolas paulinas, van a tener el nombre de la ciudad, ¿ok? El nombre de la ciudad donde estaban ubicadas. Por ejemplo, si Pablo no hubiese escrito a nosotros, una carta sería carta de Pablo a los padre hurtaínos, sería, ¿no? Los que estamos en Padre Hurtados. O a los que están en Rengo. ¿Cómo se dice los rengueros? Reggaetoneros, no, ¿cómo? Renguinos. Renguinos, ok, renguinos. Ok, a los renguinos, ¿verdad? A los melipillanos, ¿cómo se dice? Así se dice melipillano. Yo no sé, no sé, pero sería Melipillano, así, sí. melipillano. Ok, muy bien. Entonces, sería el nombre de la ciudad. En este caso es la ciudad en Corinto, que es la que vamos a aprender también un poquito acerca de esa ciudad, y por eso se llama primera carta, primera de Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4, y ahí usted le pone el capítulo que sea. Ok, hablemos ahora, eso es muy breve, ¿no? Pero hablemos ahora del autor, hablemos de las fechas en donde se fue escrita esta carta para poder adentrar. Fíjense que en el primer versículo de la carta se indica que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque una carta se identifica, ¿no? Entonces ahí en el versículo Pablo ya se está identificando. Y la verdad que con el paso del tiempo nunca ha sido cuestionada la autoría de Pablo en relación a esta carta, ¿verdad? En realidad todos concuerdan, los padres de la historia, de la iglesia, concuerdan que la carta pertenece directamente al apóstol Pablo. Vamos a leer entonces, un poco para corroborar que la carta fue escrita por Pablo, vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a ir del capítulo 1, del versículo 1
al 3. A ver si me ayuda alguien con eso. Amén. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los perdón, a todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos en el encabezado, las primeras líneas, vemos que se identifica el escritor, Pablo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Apóstol significa enviado, y por voluntad de Dios también lo menciona. Ahora menciona a otros personajes, menciona la iglesia que está en Corinto, pero me da gusto algo que dice acá, mira. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a nosotros, ¿verdad? Que invocamos hoy día, más de 2000 años luego, estamos invocando el nombre de Cristo, entonces esta carta del apóstol Pablo también es para nosotros. Probablemente Pablo no tenía idea de la trascendencia de su carta, ¿verdad? Pero inspirado por el Espíritu Santo, la dirige también de esta manera, ¿ok? Vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otros dicen, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron las buenas noticias. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Ok, entonces aquí, muchas gracias, hermana. Acá nos queda claro que es Pablo el que está escribiendo la carta, ¿no? Dice que en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Y luego dice, yo planté, Apolo regó. Si está hablando de Pablo y Apolo, y luego él dice que dice yo planté y Apolo regó, entonces queda más que claro que es Pablo el que está escribiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí esas frases nos permiten un poco ir identificando y corroborando al autor. Vamos a leer finalmente Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 21. Dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ok, muchas gracias, hermana Patita. Entonces ya vemos acá, ¿no? Vemos claramente que es Pablo el que está escribiendo, no a través de un asistente, ¿verdad? Porque cuando estudiábamos el Pentateuco veíamos que probablemente Moisés tenía algunas personas que le ayudaban para poder escribir. De hecho, se relata hasta la propia muerte de Moisés. Pero acá vemos nosotros que Pablo deja claro que está escribiendo, ¿verdad? De su propia mano esta carta. Así que, sin duda, ¿verdad? Vamos a aceptar, ¿verdad? Esto que se mantiene diciendo que Pablo es el autor, ¿verdad? El escritor de esta carta. Por supuesto, todo eso inspirado por el Señor. Esta carta de Pablo a la iglesia en Corinto ha sido reconocida entonces como un documento genuino, y esta validación no es tan reciente porque viene desde el año 95 después de Cristo. Piensen ustedes que Pablo más o menos su vida estuvo hasta más o menos en los años 60, 65, y es el reconocimiento de su carta, ¿verdad? Como un documento genuino, está en el año 95, y esto lo hace Clemente de Roma, que era el que estaba dirigiendo, quien estaba también escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios. También escribe él una carta, ¿no? No solamente Pablo. Entonces ahí se reconocen estos documentos, estas cartas, como genuinas, ¿ok? Otros líderes de la iglesia también certificaron, dieron fe de que Pablo es el que escribe estas cartas. Uno de ellos fue Ignacio, un personaje de la historia de la iglesia cristiana, año 110 después de Cristo. Policarpo, que seguramente también por ahí usted lo ha leído, año 135 después de Cristo. Otro personaje de la historia, Tertuliano, año 200 después de Cristo. Estos tres personajes, Ignacio, Policarpo, Tertuliano,
en distintas épocas certifican y avalan que es Pablo el que escribe este documento y que es un documento genuino, ¿ok? Digno de confianza para la iglesia del Señor. Es muy probable que esta carta haya sido escrita en la primera mitad del año 55, ¿ok? Piensen ustedes, año 55 en el primer semestre, ¿ok? Probablemente ahí se pudo escribir. Y esto fue, según las investigaciones, desde la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Estamos hablando que se le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, y Pablo lo escribe desde Éfeso, año 55, probablemente en el primer semestre, ¿verdad? Esto es en el contexto del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Primera de Corintios 16, 8. Leamos. Dice, mientras tanto, seguiré aquí, en Éfeso, hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, ahí vemos, dice la versión Reina Valera, el hermano leía, creo, la nueva traducción viviente. La versión Reina Valera lo dice tal vez no tan claro, pero dice, pero estaré, dice Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice, pero estaré en Éfeso. O sea, ya da a entender que su ubicación era en Éfeso, ¿verdad? Hasta Pentecostés. Pentecostés era una fiesta tradicional religiosa judía que se celebraba justamente en esta época del año. Entonces de ahí podemos sacar estos datos, ¿verdad? Que estaba en Éfeso, que probablemente se escribió en el primer semestre del año 55. ¿Ok? Entonces todo esto nos va entregando información. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Primera de Corintios 16, 19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ok, muchas gracias, hermanos. Acá entonces nuevamente otro dato, ¿verdad? Las iglesias que están en Asia, ¿verdad? No estaban ni en Jerusalén, no, sino que ya habla de Asia. Ahora nos habla también de un matrimonio, ¿verdad? Aquila y Priscila. Entonces ya todos estos datos van entregando un contexto de la ubicación, las épocas en cuales pudo el apóstol Pablo estar escribiendo, ¿ok? Normalmente cuando leemos la Biblia tal vez no prestamos tanta atención a esos puntos, pero son importantes de comprender en este panorama para tener una visión más amplia y al momento de leer la Biblia, tener una mejor comprensión, ¿verdad? Tanto por la historia que está rodeando, las circunstancias, hasta los climas, ¿ok? Son importantes acá. Pablo estuvo 3 años en Éfeso, que es en el lugar desde donde él escribe esta carta a los Corintios, ¿ok? Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20, 31. 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ok, muchas gracias, hermano. Ahí obviamente hay que leer el contexto de este capítulo 20 para que nos demos cuenta que estaba en este lugar en Éfeso. Está indicando el tiempo, ¿no? 3 años. Y es importante acá el libro de los Hechos porque es un libro que también entrega historia y nos permite ver un poco la cronología, ¿verdad? De los viajes que hizo Pablo. Entonces lo vamos a ir mirando en paralelo con el libro de los Hechos. De hecho, salió redundante eso, ¿no? Vamos a estar leyendo para Gálatas, para todas las próximas cartas del apóstol, vamos a tener siempre una referencia en el libro de los Hechos. Bueno, entonces decíamos que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Luego de Éfeso, Pablo tenía el deseo, él esperaba arribar entonces ahora a esta localidad en Corinto, y más o menos él esperaba que fuese en el invierno. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 6. Primera de Corintios 16, 6, y se prepara Hechos 22. Vamos con Primera de Corintios 16, 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Muchas gracias, hermana.
Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Muchas gracias, hermana. Entonces ahí nos va entregando información, ¿no? Que ya nos permite ir armando nuestro viaje. Ustedes, aquí es bueno que puedan mirar en sus Biblias, no sé si lo tienen, ¿no? Pero la mayoría de las Biblias traen estos mapas, no sé si ahí se verá, pero aquí está, aquí por ejemplo. Traen al final unos mapas, ¿no? Y algunos dicen primer viaje de Pablo, segundo viaje, tercer Pablo. Ahí lo van mirando y nos vamos a ir armando un poco la ruta, ¿no? De lo que él hizo en estos viajes, en esta travesía. No era un viaje turístico, ¿no? Sino que eran viajes misioneros en donde Pablo evangelizaba, ¿verdad? Y sabemos las circunstancias que fueron bastante difíciles para cumplir ese propósito. Ahora, su partida, en relación a Pablo, su partida a Corintio, fue un poco inesperada, ¿no? Porque lo hace mientras escribía su carta, ¿verdad? Él sabía que tenía que ir, pero fue un poco inesperada. Vamos a leer mejor Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 19. Primera de Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ok, ahí hay un contexto. Gracias, hermano Pedro. Primera de Corintios, capítulo 11, 34. Leamos ese. Amén. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ok, el viaje fue repentino, ¿no? No crean que las agendas se manejaban con tanta anticipación. Si se daba la oportunidad, si había un espacio, se iba, ¿verdad? Pero principalmente era el Espíritu Santo el que guiaba a los apóstoles en que tenían que salir. A veces el Espíritu Santo les decía, toma tus cosas y sale, ¿verdad? O a veces les decía, no vayas a tal lugar, lo vimos en el libro de los Hechos. Pero acá vemos nosotros que estaba el deseo de Pablo de ir a ese lugar, y lo hace también de manera repentina. Hablemos ahora, ya hemos hablado del título, ¿verdad? Que se refiere a la ciudad donde está. Hemos hablado del autor, que es Pablo sin duda, las fechas ya las tenemos más o menos claras, año 55 probablemente, se escribe desde Éfeso, pero vamos a hablar ahora del contexto histórico, ¿verdad? Que nos va a entregar también información. El contexto histórico. Notemos entonces eso como título. Y hablemos acerca de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? La ciudad de Corinto, perdón, me confundí de libro. Vamos a hablar un poco del contexto histórico y hablemos de la ciudad de Corinto, que estaba localizada en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya, a unos 72 kilómetros de Atenas. A ver, creo que aquí tengo, déjenme ver si lo podemos hacer. A ver si me resulta, lo hacemos. Voy a ver si puedo mostrarles un mapa acá. Veamos, a ver. ¿Cómo se hace esto? No está. A ver, un segundito. Vamos a ver si lo podemos compartir aquí. Parece que no me deja. A ver, quería mostrarles acá un plano, o sea, un mapa, perdón. Compartir. Aquí está. A ver, ustedes me dicen si se ve. A ver. ¿Se ve o no? ¿Sí? Ya, ahí se ve. Y entonces les voy a mostrar acá. Vamos a alejar un poquito esto para que se ubiquen, ¿ok? ¿Le gusta viajar o no? Ya, vamos a ver acá. Bueno, aquí está Chile, para que se ubiquen, ¿no? Aquí está Chile, para arriba aquí está donde vamos a ir de vacaciones al Caribe, Estados Unidos, ya, pero no vamos a ir para allá. Nos vamos a ir, esto es África, ¿verdad? Aquí está África, aquí tenemos un estrecho, ¿verdad? Y aquí está España, Portugal. Y vamos a ir a la parte del mar Mediterráneo, que es esto que está acá, ¿verdad? Ahí. ¿Lo ven, no? ¿Se alcanza a ver o no? Ok, aquí está la bota, que es Italia. ¿La alcanzan a ver o no? Y les voy a poner aquí un zoom para que la vean. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos el mar Mediterráneo, ¿verdad? Mar Mediterráneo. Tenemos Grecia por esta parte. Y acá está Israel, ¿verdad? Esta es la zona
Esto es Israel, esto es Egipto, ¿no? Por aquí. Egipto, ¿verdad? Cuando cruzan el Mar Rojo, lo cruzan más o menos por esta altura, pasan, ¿verdad? Aquí estaban los filisteos, ¿se acuerdan que lo vimos alguna vez? Bueno, entonces, esta es la parte donde anduvieron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida. Entonces tenemos Israel. Ahora, ¿dónde está ubicada la ciudad de Corinto, ¿no? Primero tenemos Éfeso, ¿verdad? Que debiese estar más o menos por acá. A ver, creo que por aquí está. Para no equivocarme lo voy a escribir. A ver, veamos. Veamos si me lo encuentro. Ah, claro, aquí está Éfeso. Ya, entonces aquí tenemos la ciudad de Éfeso, ¿verdad? En esta zona, ¿verdad? Pablo está en este lugar escribiendo la carta a los Corintios, que los Corintios estaban más o menos por esta zona. A ver, veamos. Acá está. Justamente aquí, miren, fíjense. ¿Ok? Aquí está la ciudad, bueno, esta es la ciudad moderna. Ahora fíjense que hay algo, esto se llama un istmo, ¿verdad? Que es una pequeña istmo, así, es una pequeña franja de tierra, ¿no? Que de alguna forma los océanos, ¿verdad? Tanto el de acá como el de acá, tienen la posibilidad de unirse, pero no lo hacen. Esto es lo mismo que pasa en el canal de Panamá. Yo sé que algunos de ustedes han podido ir al canal de Panamá y pudieron ver cómo los barcos pasaban del Atlántico al Pacífico. Bueno, acá pasaba algo muy parecido, porque la ciudad de Corinto era una ciudad bien baja, estaba como bien hacia el mar. Fíjense que hoy día, ven acá ustedes, hoy día ya se construyó este canal, ¿verdad? Después les voy a contar que esto lo hizo Nerón en un principio, pero después lo terminaron bastantes siglos después. Entonces, hoy día ahí tenemos una especie de canal que une estos dos lugares y la ciudad como tal está en esta zona, ¿ok? Para que sepamos, ¿ok? Entonces, ya nos ubicamos un poquito en el mapa, ¿no? ¿Sí? Ok, después yo les puedo ahí mandar un videito más elaborado, porque esto está bien improvisado, la verdad. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que entendamos un poquito acerca del contexto y la geografía. Entonces yo les decía que la ciudad de Corintio estaba localizada en la parte sur de Grecia. Ah, no les mostró dónde estaba Grecia, bueno, pero por ahí está. A unos 72 kilómetros de Atenas, ¿ok? Ahora, Corintio era una ciudad que estaba, yo les decía, en la parte baja, ¿verdad? Donde se construyó este río, que ahora queda artificial, ¿no? Que une estos dos océanos. Entonces, Corintio estaba en esa zona bastante baja, y ahí se formaba este istmo, ¿verdad? Que es una característica geográfica, como lo que pasa también ahí en el canal de Panamá. Los capitanes de los barcos, fíjense, esto es interesante porque esto ya es un dato histórico, pero los capitanes de los barcos preferían ellos, cuando llegaban a este lugar, preferían tomar sus embarcaciones, ponerlas sobre algún aparataje terrestre con ruedas y arrastrar los barcos hasta el otro lado del océano. Y con eso ellos se ahorraban alrededor de unos 400 kilómetros de navegación, que era muy peligrosa, ¿verdad? O sea, los que intentaban hacer eso corrían mucho riesgo. Entonces, había una característica que los barcos preferían, imagínense lo que es pasar un barco, ¿no? Yo creo que entienda esto. Preferían sacar el barco del agua, montarlo sobre alguna estructura con rueda y arrastrarlo hasta el otro océano y volver a meterlo, ¿verdad? Para ahorrarse estos 400 kilómetros peligrosos. Ahora, este tránsito constante de personas, dada la geografía, hicieron que el comercio en Corinto, ¿qué creen ustedes? Ahí comenzaron a ponerse los puestos de handroll, ¿verdad? No de handroll, no habían handroll, pero empezaron a ponerse los puestos de distintos comercios, comida, ropa, recuerdo, no sé, lo que quieran, ¿no? Y esto hizo que esta ciudad se convirtiera de una manera rápida en una de las principales ciudades para el comercio, y no solamente en Grecia, sino que en toda la zona del Mediterráneo. Y esto incluía el norte de África, Italia, que lo vimos ahí, y lo que también se conocía como el Asia Menor. ¿Ok? Entonces, el emperador Nerón, ¿se acuerdan cuando les mostré ese canal artificial que unía los dos océanos? Bueno, el emperador Nerón fue el que inició la construcción de ese istmo, ¿verdad? Para unir ambos mares, pero no se terminó, él no lo terminó. Esto se terminó aproximadamente en el siglo XIX, y lo que vemos hoy día más moderno, esto debe haber sido hace algunos años atrás. Entonces, en Corinto
se realizaba también unos juegos deportivos que eran muy famosos, que se llamaban los Juegos del Istmo, así se llamaban, ¿no? Que eran, de alguna forma, eran como era como la competencia de los famosos Juegos Olímpicos de Atenas, ¿ok? Entonces los Juegos de Corinto también eran famosos. Y este evento deportivo también traía más personas a la ciudad. O sea, esta ciudad que en un principio era una ciudad pequeñita, ¿verdad? Media olvidada, dada estas características que tenía, y luego, gracias también a estos juegos que se hacían olímpicos en ese lugar, comenzó a tener mucha prosperidad. Mientras más gente visitaba el lugar, mayor era el comercio, el turismo, ¿verdad? Y todo aquello. Esto se ve bueno, ¿no? Se ve bueno, por supuesto, pero lamentablemente toda esa prosperidad trajo consigo también la diversión, ¿verdad? Porque la gente tenía que divertirse, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que trae la diversión? Cuando pasamos por una ciudad, ¿verdad? Y queremos disfrutar y divertirnos más, y ya el exceso de la diversión trae los excesos también, ¿no? Y Corinto se volvió una ciudad inmoral y corrupta. O sea, probablemente por ahí empezaron a hacer negocios medios tránsfugos, tal vez a hacer cosas que no se debían, pero habían dos características, la corrupción y la inmoralidad. ¿Ok? Entonces, era tanta la característica negativa de esta ciudad en relación a la inmoralidad y lo corrupto, que se inventa una palabra en en aquellos tiempos que era una palabra en alusión a la ciudad. ¿Saben cuál era la palabra? Era déjenme leerla bien, corintianizar, ¿verdad? Y cuando usaban esta palabra era para referirse a algo que se había vuelto a lo inmoral o también hacia las borracheras desenfrenadas. Es como Sodoma, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, que de esa ciudad también se inventó el nombre sodomita, ¿verdad? Hablando de lo inmoral. Entonces Corintio tenía esta fama, ¿verdad? A la ciudad donde estaba esta iglesia cristiana que Pablo le escribe, ¿no? Tenía esta fama de ser inmoral y corrupta, ¿verdad? Y de ahí viene entonces este término que yo les leía, que no se lo voy a repetir porque está difícil. Pablo hace una lista de pecados que eran propios de la ciudad, ¿sí? Y se mencionan acá en su carta de Primera de Corintios. Hace este listado de todos los pecados que eran característicos en la ciudad. Y él dice también que muchos de los creyentes, muchos de los cristianos, que estaban ahora en la iglesia en Corintio, en su vida pasada fueron parte de esos pecados. O sea que de ahí los rescató el Señor. Vamos a leer primero. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿Quién tenía este texto? Primera de Corintios 6, 9 al 10. Hermana Macarena. Sí. Dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Muchas gracias, hermana Macarena. Ahí vemos entonces nosotros esta lista que Pablo hace, ¿no? En relación a de estos pecados que eran característicos de la ciudad en Corinto. ¿Ok? Ahora, él le está diciendo que algunos de ellos eran parte de eso, ¿no? Que de ahí Dios los rescató. Pero lamentablemente, algunos de estos pecados que eran característicos de esta ciudad todavía estaban presentes en algunos de los integrantes de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Incluso uno de ellos, uno de estos pecados, se menciona acá, y es un pecado de incesto. ¿Sabes lo que es el incesto? ¿Sí? Eh, eh, que tenía que ver con relacionarte con un familiar, ¿no? Y dice Pablo en su carta, que lo vamos a leer, está diciendo que ¿cómo es posible si incluso hasta los paganos rechazan ese pecado y ustedes lo están tolerando? Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación
perdón, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Claro, había un caso ahí, ¿no? De incesto, ¿no? Un hijo con la mujer de su padre. Entonces, dice que estos pecados eran tan escandalosos que ni siquiera los gentiles se daban cosas así, ¿no? Pero tan aberrantes, y se estaban dando dentro de la misma iglesia. Entonces, al igual que la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corintios tenía una ciudad alta, ¿sí? Una acrópolis, se le conocía en el mundo de los griegos, ¿verdad? Acrópolis significa ciudad alta, y esta acrópolis, esta ciudad alta, se elevaba más o menos como unos 600 metros, y era usada de dos formas. Una era para defensa, ¿verdad? Al ser una ciudad alta, se podía mirar, se venía la invasión de los enemigos, pero principalmente el uso de estas ciudades altas, esta acrópolis, era para la adoración de ídolos, ¿ok? Era muy característico de estas culturas. Una de estas acrópolis, una de las más promitentes, la más que sobresalía, era el templo de la famosa diosa Afrodita, que era la diosa griega del amor, Afrodita, ¿no? Unas 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban justamente en ese lugar y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y los visitantes. O sea, era una mezcla como de rituales, como de adoración por medio de la prostitución, una cosa muy, 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 muy turbia. Todo eso pasaba en ese lugar, ¿ok? Ahora, recuerden que esto mismo en el siglo XVI, ¿verdad? Sucede también con el Vaticano, con Roma, ¿verdad? Cuando en la historia cuenta que Martín Lutero llega, va donde el Papa, ¿verdad? A contarle de las cosas que estaban sucediendo, las atrocidades, y cuando llega se da cuenta que el lugar, ¿verdad? La basílica, de verdad, en Roma, era realmente un prostíbulo, ¿verdad? Características. Siempre la idolatría va de la mano con la prostitución, siempre, o con la inmoralidad. La iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Vamos a leer Hechos, capítulo 18, versículo 18. Yo. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Parece que me equivoqué de texto. Y siempre me equivoco con la hermana Ingrid. Siempre se equivoca conmigo, no sé. La quiero opacar, ¿eh? No, qué malo que soy yo. No, parece que no. Después de estas, puede ser 18:1 a lo mejor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Puede ser eso, ¿no? El 18:1. ¿Será ese? Que a veces yo copio y pego acá de mi software Sí, al ese Word. es. Ese es. Ya, entonces, léame, hermana Ingrid, Hechos 18, versículo 1. Hechos 18, 1. Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Ahí está ¿Más? muy bien. No, está ¿Sí? súper bien. Muchas gracias, hermana Ingrid. Entonces aquí vemos que la iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y este capítulo 18:1 nos aporta un poco de información acerca de ello. Como siempre, su ministerio comenzó, ¿se acuerdan ustedes? A ver, los que estuvimos en la serie del libro de los Hechos, ¿se acuerdan ustedes que Pablo iba ciudad por ciudad, ¿verdad? Predicando el evangelio. Habían salido de Jerusalén, la iglesia se extiende, la persecución, qué sé yo. Entonces ya Pablo comienza sus viajes misioneros y cada vez que llegaba a una ciudad, Pablo tenía siempre una costumbre a los primeros que les predicaba. ¿Se recuerda quién era? A ver cómo está la memoria.
Tienen que A los prender ahí judíos. a los judíos, ¿ok? A las sinagogas, ¿verdad? O sea, iban a decir eso, ¿no? Yo sé que todos justo iban a decir eso. Ok, muy bien, los felicito. Pero justamente Pablo, siempre que iba a una ciudad, él lo primero que hacía era dirigirse a la sinagoga que estaba en esa ciudad. En el libro de los Hechos lo vemos constantemente. Entonces, siempre comenzaba en la sinagoga, y acá era asistido siempre por dos creyentes, ¿no? Priscila y Aquila, que por ahí lo leímos. Eh, con ellos vivió durante un tiempo, y estos eran sus compañeros de oficio, ¿ok? Poco después se agrega a Pablo Silas, ¿se acuerdan Silas? También Timoteo, ¿verdad? Se unieron a ellos, y Pablo comenzó a predicar más intensamente ahora en la sinagoga. Ahora, los judíos en la sinagoga de Corinto, cuando llega a Corinto, fíjense que habrán recibido o no el mensaje, se resistieron, ¿verdad? Cuando Pablo se va a la sinagoga que está en Corinto, los judíos ahí comenzaron a resistirse a la buena noticia, al evangelio, pero hay un hombre con toda su familia que recibe este mensaje. ¿Saben quién fue este hombre ahí en Corinto? Este hombre fue, si alguien lo sabe, me lo dice, si no, lo digo yo. Ok, este hombre fue Crispo. Ahora, ¿quién era Crispo? Usted está pensando en las papas fritas, ¿no? No. ¿Quién era Crispo? Se ríen porque estaban pensando al tiro en eso, ¿no? Porque Crispo era el líder de la sinagoga, fíjense. Los judíos de la sinagoga rechazaron el mensaje, pero el que creyó era nada más y nada menos que el encargado de la sinagoga, ¿verdad? Y cree él y su familia, ¿verdad? Bueno, y muchos otros más ahí en Corinto obviamente recibieron el mensaje, pero se resalta que Crispo, o sea, perdón, que en general el mensaje fue rechazado por los judíos. Vamos a leer Hechos, capítulo 18, del versículo 5 al 8. Amén. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno de ellos, llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo creían y eran bautizados. Tremendo, ¿no? O sea, los corintios vieron este testimonio de que, claro, fue rechazado el mensaje por la mayoría de los que estaban en la sinagoga, pero el principal lo acepta. Y esto hace que muchos de los corintios que estaban ahí, que no necesariamente eran judíos, eh, recibieran el mensaje. Tremendo, ¿no? Ok. Después de ministrar Pablo en Corintio por más de un año y medio, Pablo fue traído ante un tribunal romano, y esto siempre va de la mano de los religiosos, ¿no? Unos líderes judíos religiosos lo llevan delante de la autoridad, ¿verdad? Del tribunal romano. Eh, pero cuando lo llevan, ¿verdad? A ese lugar, sucede algo, porque dado que los cargos eran de carácter religioso y no civiles, o sea, no le había robado a nadie, no había matado a nadie, sino que eran acusaciones religiosas, el procónsul, que se llamaba Galión, ¿verdad? Cerró el caso. Dice, ¿saben qué? Esto no es admisible, ¿verdad? Así que no lo vamos a poder llevar a cabo. Vemos también ahí la mano del Señor. Poco después, Pablo se lleva a Priscila y Aquila con él a Éfeso, ¿verdad? Y de ahí él regresó a Israel. Ahí tenemos que estudiar los viajes de Pablo para que lo podamos entender, ¿ok? La iglesia en Corintio tenía una característica, bueno, varias características bastante malas, pero una de ellas era que eran incapaces de romper totalmente con la cultura de la cual ellos venían, ¿verdad? Era una iglesia en Corinto, los cristianos en Corinto eran una iglesia poco sana, era una iglesia dividida, llena de carnalidad, llena de inmadurez. O sea, una vez yo vi una iglesia evangélica que se pusieron iglesia a los corintios, los corintios. Pero yo dije, pero no,
¿cómo se puede poner ese nombre, verdad? Yo no le pondría nunca ese nombre a una iglesia, porque la verdad es que las características de la iglesia en Corinto eran malas delante de Dios. También he conocido una vez un grupo cristiano musical que se puso Jubal, ¿verdad? Ministerio Musical de Alabanza, Jubal. Claro, porque Jubal solo es el primer músico en la Biblia, pero la historia muestra que la música de Jubal no fluía para Dios. Entonces, qué falta de ignorancia más grande, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Un juego de palabras. Pero es una ignorancia, ¿no? Tenemos que tener un poquito de razonamiento al momento de usar ciertas cosas de la Biblia. Entonces la iglesia en Corintio era incapaz de romper totalmente con esa cultura en la cual estaban inmersos. Y como les decía, era una iglesia poco sana, ¿verdad? Una iglesia dividida, llena de carnalidades, de inmadureces. Y la iglesia en Corintio estaba tan dividida que ellos tenían favoritismo, ¿eh? Tenían así como fan club, ¿verdad? O sea, la iglesia iba de mal en peor. Había un servidor, ¿verdad?, llamado Apolos, ¿se recuerdan? Que este hombre, Apolos, había ministrado, servido ahí en la iglesia, estaba ahí también en la cabeza, y había ministrado en la iglesia en Corinto por algún tiempo, pero la inmadurez de algunos integrantes de la iglesia en Corinto los hizo a volverse fanáticos y admiradores de este hombre llamado Apolos. Había otro grupo que se había desarrollado y ellos eran leales a Pablo, ¿verdad? Al apóstol. No, nosotros, Apolo, muy simpático, pero para nosotros, Pablo por siempre, ¿verdad? Corazoncito. Otros decían, no, nosotros ni a Pablo ni a Apolo, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos leales a Pedro, a Cristo. Bueno, un enredo, ¿verdad? Una división tremenda. Vamos a leerlo acá en Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 1 al 9. A ver qué me ayuda con eso. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Tremendo texto que le tocaba. Pero está bueno ese contexto porque Pablo comienza a decirle, ¿verdad? Que no, oye, yo no les puedo hablar a ustedes como personas maduras, como personas espirituales. Ya llevan harto tiempo, ¿verdad? Y no logran madurar. Y le dice Pablo, oye, están llenos de celos, de contiendas, de problemas, son súper carnales. Y más encima le dice, y además, algunos son del fan club de Apolos, otros míos, ¿verdad? Otros del Señor. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, les hace una reprensión. Estas eran las características de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Entonces, el problema más serio en la iglesia corintia era la mundanalidad. Fíjense, no querían ellos separarse de la cultura que los rodeaba. Ahora, recuerden que la cultura era bastante depravada, ¿no? Porque una cosa es la cultura, a lo mejor en Chile, que no sé, cosas como más folclóricas, cosas más, no sé, prácticas que son media inofensivas, pero acá estamos hablando de cosas que eran, hasta para los gentiles eran inmorales, ¿no? Entonces, esta iglesia no quería soltar la mundanalidad.
La mayoría de los creyentes no podía separarse consecuentemente de sus caminos antiguos. Seguían siendo personas egoístas, inmorales, paganos, ¿verdad? Y el apóstol incluso tiene que dar una instrucción en relación a esto porque ya la cosa se estaba pasando para el otro lado. Entonces, el apóstol tiene que escribirles para corregir esto y manda a los cristianos fieles, porque había cristianos fieles también en Corinto, y les dice a los cristianos fieles, ¿saben qué? No solamente aléjense de esos falsos creyentes, no solamente dejen de hablarles, sino que les dice, expúlsenlos de la iglesia, sáquenlos fuera, ¿verdad? Una instrucción apostólica. O sea, ¿qué nos dice esto? Que podemos, los pastores, expulsar personas de la iglesia. Fíjense, acá lo muestra. ¿A quiénes debemos expulsar? A todos aquellos que no quieren volverse a Dios, ¿verdad? O sea, toda aquella persona que insiste en su pecado y no lo quiere dejar, esa persona debe ser expulsada de la iglesia. Suena duro, ¿no? Suena duro. Gracias a Dios no hemos tenido que hacerlo. Pero cuando una persona no quiere volverse e insiste estar en la iglesia de Dios, pero tiene un mal testimonio, esa persona tiene que ser expulsada de la iglesia porque causa un mal testimonio para la iglesia. ¿Me fijan? Imagínense un ladrón. ¿Puede un ladrón venir a la iglesia? Sí, para arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida. Pero si esa persona está en la iglesia, sigue siendo un ladrón, ¿verdad? Y insiste en eso, insiste, y tiene acusaciones, ¿verdad? Y él no quiere cambiar su vida, entonces se le debe expulsar de la iglesia y dejarlo delante del Señor, ¿verdad? La iglesia tiene que tener orden, pero así es la cosa, ¿no? Ay, qué falta de amor, van a decir algunos, pero es que las cosas en las iglesias tienen que ser ordenadas, ni siquiera en el club deportivo. Te dejan, si eres bueno para los combos, te van a echar, ¿verdad? Te van a sacar del club de fútbol, ¿verdad? O del centro de madres, si eres muy conflictiva, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Dios también tiene que tener orden. Ahora, ya leímos Primera de Corintios, no, perdón, no leímos Primera de Corintios 5:9, ¿no? Ese no lo leímos, ¿no? Primera de Corintios 5:9. Ya, leamos entonces Primera de Corintios 5, del versículo 9 al 13, que lo tenía nuestra hermana Carolita, que habla justamente de este caso, ¿verdad? De la instrucción de Pablo en relación a esos, entre comillas, creyentes que querían seguir eh, estando bien con el mundo y con el Señor. Vamos, hermana Carolita. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Me puede Más dar una bien, pausa, hermana Carolita? Deme una pausa ahí. Ya seguimos con el perdón, versículo 11. Deme una ya. pausa, porque ya leemos el versículo 11, para hacer solamente un comentario. Dice lo que leía la hermana Carolita, ¿verdad? Dice que no os juntéis con los... perdón, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿verdad? Pero hace este alcance en el versículo 9 que dice, no solamente los fornicarios de este mundo, no absolutamente, ¿verdad? Entonces, yo otra vez les preguntaba, ¿los cristianos podemos juntarnos con pecadores? La respuesta es sí, porque tenemos que predicarle el evangelio. Acá está hablando, ¿verdad? Hace la acotación, no con los fornicarios de allá afuera del mundo, porque eso hay que predicarle. Y aquí comienza, en el versículo 11, a aclarar a quiénes se refiere, con los cuales ni siquiera se junten. Hermana Carolita, prendamos el micrófono y vámonos al versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muchas gracias, hermana Carolita. Lo contexto largo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí está clarita la instrucción apostólica, ¿verdad? Entonces, todo indica que antes de la primera carta de Pablo a los Corintios, porque estamos estudiando ahora la primera carta a los Corintios, pero todo indica
que pareciese que existió una carta antes de esta, que es la primera carta a los Corintios, ¿verdad? O sea que primera de Corintios sería segunda de Corintios, y segunda de Corintios sería tercera de Corintios, pareciera, ¿no? Entonces todo indica que parece que hay una carta antes. Y voy a leer yo mismo el texto que leyó la hermana Carolita en el 1 de Corintios 5:9. Lo repito porque es cortito, porque dice, fíjense, Pablo está escribiendo en su primera carta y les dice en el 1 de Corintios 5:9, os he escrito por carta, o sea, ya las había escrito, que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, esto nos da a entender que existe una carta, ¿verdad? Entonces, como no hay registro de esta carta, se le conoce en el mundo de la teología como la carta perdida. Entonces, hubo otra carta también que no era canónica, que está después de 1 de Corintios, y incluso a esa carta se le llamaba la epístola severa, ¿verdad? Porque esta estaba primero la carta perdida, que se menciona acá en el texto que leímos recién, pero también hay una carta de Pablo que parece que era mucho más fuerte, ¿no? Que se le escribe a los corintios, porque por alguna razón no quedó registrada. Parece que era muy fuerte lo que ahí se decía. Pero vamos a leerlo en 2 de Corintios, vamos a ir a la segunda carta, 2 de Corintios capítulo 2, en el versículo 4, perdón, vamos a ver esta mención de esta epístola, esta carta de Pablo, la famosa carta severa. Vamos a leerla, por favor. Amén. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ok, entonces ahí esa mención de 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4 está haciendo alusión a esta epístola, ¿verdad? Esta carta que se le conoce en el mundo de la teología como la epístola severa. Ok, avancemos entonces con algunos temas históricos, pero también teológicos. ¿Cómo aplicamos esto? El enfoque de la carta, entonces, de Pablo a los Corintios es un enfoque más bien correctivo en relación a la conducta desordenada, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, oye, van a tener que ordenarse, y le comienza a dar un listado de cosas de las cuales deben corregir, porque habían temas inmorales, inmadurez de los creyentes en Éfeso, perdón, en Corintio, y si bien el enfoque principal es correctivo y no doctrinal, Pablo entrega mucha base doctrinal a través de sus cartas, ¿verdad? Y esta base va en directa relación a la doctrina del pecado y la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo va a desarrollar no directamente el tema doctrinal, porque recuerden que es una carta correctiva, ¿verdad? Más bien por ejemplo, la carta a los romanos es pura doctrina, pero esta carta más bien es instructiva. Dejen de hacer tal cosa, saquen a tal persona. Si ven que pasa esto es porque no son. Y ahí comienza a dar estas instrucciones correctivas. Pero sin duda que hay doctrina en medio de esto. Pablo está demostrando en su carta que la iglesia está, que es una iglesia desordenada, ¿verdad? Y todo esto es producto de la práctica del pecado de los creyentes que estaban ahí. Los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, que también se trata acá, está siempre inevitablemente relacionado a la desobediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio, en la familia. Ahí lo pueden leer en el capítulo 7, del versículo 1 al 40, se trata también este tema. Entonces Pablo nos enseña acerca de lo que ahora somos, cada uno de nosotros. ¿Qué somos nosotros? El templo de Dios. Si leyeron la carta a Corintios se va a dar cuenta de este tema, ¿no? Y que debemos vivir en santidad. Si bien no se desarrolla la santidad como doctrina, sí se está dando esta enseñanza como una base, ¿verdad? Una base en un lenguaje mucho más sencillo. Pero les está diciendo a los Corintios, ustedes ahora son templo del Señor. El Espíritu Santo vive en ustedes, deben vivir en santidad. También nos enseña estas cartas que somos una iglesia espiritual y pura. Son temas que se van desarrollando. Refuerza también este tema de la participación en la Santa Cena, porque los corintios eran tan desordenados, eran tan absurdos, ¿verdad? Que algo tan espiritual, quizás tan una ceremonia, no es un ritual, pero era algo en memoria del Señor, que era la cena del Señor,
lo transformaron ellos en comilonas, ¿verdad? Entonces, es como que usted viniera el domingo a la iglesia y le decimos, hermanos, este domingo tenemos cena del Señor. Amén, amén, prepare su corazón. Ya, no voy a comer del día anterior para venir con harta hambre, ¿verdad? Y se transformaba en una locura esa cosa, ¿no? Entonces Pablo les dice, que, oye, coman en su casa, ¿verdad? Corrijan esas cosas. Era una iglesia demasiado inmadura, ¿verdad? Incluso viene también el tema de los dones espirituales, ¿verdad? Y qué tremendo, porque mira, fíjate en esto. La iglesia en Corinto tenía toda la manifestación de los dones espirituales. Hablaban en lengua, profetizaban, todo lo que quieran, todos los dones espirituales que la Biblia puede mencionar estaban en estos creyentes, ¿verdad? Y Pablo les dice, oye, estos cultos parecen cultos, una locura, ¿no? Van a tener que empezar a dejar de, van a empezar a ordenarse, les dice Pablo. Si alguien va a profetizar, van a tener que hacerlo por turno, ¿verdad? Porque se ponían a profetizar por todas partes. Entonces, si van a profetizar, háganlo por turno. Les dice máximo 3, ¿verdad? Y solamente con un requisito, fíjense, lo tienen que hacer por turno, máximo 3, y el único requisito que había, o sea, para que pudieran hacerlo, ¿cuál eran? A ver si ustedes se recuerdan, para que se pudiera dar eso. ¿Se recuerdan o no? Por el don Un de inter- intérprete. intérprete. Sí. Exactamente, o sea, si no había interpretación, cállese, ¿verdad? Y háblese para sí mismo, ¿verdad? Porque ¿de qué sentido tendría que yo le hable hoy día en otro idioma y ustedes no entiendan lo que se dice, ¿no? Entonces, Pablo les dice a los corintios que Pablo no está, fíjense que Pablo no está diciendo que los dones eran falsos, no les dice eso. Lo que Pablo les dice es que primero tenían que ser consecuentes con su vida espiritual, porque eran inmorales, pero con muchos dones. Fíjate. Entonces, una persona que tenga muchos dones espirituales no necesariamente es una persona que vive en absoluta santidad. Fíjense en esto, porque es un tema interesante de poder analizar. Y Pablo les está diciendo, oye, ordénense, ¿verdad? Parece que más querían mostrarse que trabajar para el Señor, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Entonces Pablo les dice, nosotros como casa de oración creemos en los dones espirituales y en su manifestación para la iglesia hoy día, pero tiene que ser en orden, ¿verdad? Y tiene que ser todo guiado en el Señor, porque si no se produce un espectáculo, ¿verdad? Termina siendo más un circo que una congregación, y debemos ser muy respetuosos de no ser piedra de tropiezo para personas nuevas, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es mejor? Un domingo hablar en lenguas ahí en la iglesia y hablar en lenguas y que venga una persona nueva y que se asuste y se vaya, o mejor guardar esas lenguas que quieres hablar, las hablas para ti y que la persona se afirme, madure, crezca, se establezca. El sentido común te lleva a eso, ¿no? El Espíritu Santo siempre tiene control de nuestras vidas. Tampoco hay que irse al extremo ahora de ser personas, ¿cómo se puede decir? Sin emociones, ¿verdad? No. Hay que tener un equilibrio, ¿ok? Y Pablo le está diciendo a los corintios equilibrio, ¿verdad? Sentido común. Si van a profetizar, háganlo en turnos, máximo 3, y solo si es que hay interpretación, ¿verdad? Y luego le agrega todo esto que tiene que ser todo en amor, ¿verdad? Todo en amor. Porque si no es en amor, como dice en sus cartas, de nada sirve, ¿verdad? Entonces, también se trata un tema doctrinal que era la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que habían ahí unos temas de que se estaban cuestionando. También habla Pablo de la unidad de la iglesia. También habla Pablo de la mujer en la iglesia. También habla acerca de esto. Toca temas como el matrimonio y el divorcio. Todos estos temas que pudiesen ser doctrinales, Pablo los enfoca en una manera, de una forma correctiva, porque se daban estos problemas. Entonces, la carta a los Corintios, ¿verdad? Es una carta que nos debe confrontar, ¿verdad? Porque Pablo dijo al principio, ¿verdad? Sé que la escribía para los que estaban allá, la iglesia, saludo a todos los que están ahí, pero también para todos los que invocan el santo nombre, o sea, para nosotros también. ¿Será que es aplicativa la carta de los Corintios para nosotros? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos aprender a aplicar como cristianos, como creyentes del Señor.
La próxima semana vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Ahora, brevemente y rapidito, vamos a ver este video, ¿verdad? De la carta a los Corintios. A ver, vamos a ver. Primera carta. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses.
Así que si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses. Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión, así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio, especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada, de manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva.
Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Amén. Ahí me adelanté yo en el cambio de cámara. Bien, entonces ahí tenemos carta a los Corintios, resumen, próxima semana, segunda carta a los Corintios. Les dejo ahí la tarea para que la lean, la estudien, ¿verdad? Háganlo con tiempo, no esperen el último momento para que pueda tener por lo menos, si pueda leerlo 2 veces, ideal. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos podido reunirnos, Señor, a la luz de tu palabra. Y gracias, Señor, por esta carta que a veces la miramos desde lejos, desde el dedo acusador, Señor, de apuntar a los corintios, Señor, pero cuánta realidad también puede existir en nuestras propias vidas de lo que Pablo exhorta y corrige en la vida de los corintios. Señor, ayúdanos a vivir una vida temerosa delante de ti y ser corregido a través de esta carta, para que no solamente sea un conocimiento histórico, sino que sea algo que llega directo a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Señor, reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas y también reconocemos delante de ti nuestra necesidad. Que toda bendición de lo alto recaiga sobre nuestras vidas, Señor, y somos agradecidos de poder escuchar tu palabra en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.